mi sol. Es decir, eso es por donde entra el bus, ¿verdad? Amén, gloria al Señor. Dios bendiga también a nuestro hermano Javier, su esposita. Diga hermano José, que Dios le bendiga en esta noche también. Gloria al Señor. Aleluya, amén. Y que Dios le bendiga a los demás, que siempre nos vemos más seguido, amén. No se vaya a resentir, ¿verdad? Porque no lo nombro. No, que siempre nos vemos más seguido y que Dios les bendiga. Dios bendiga también a mi amada esposa, mi hijo, y también a los que nos van a ver a través de la página del Facebook, que Dios les bendiga. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, con gozo y con alegría. Gloria al Señor. Bámelo un poquito aquí. Y vamos a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Gloria al Señor. Un poquito más. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Cristo vive para siempre. Lo tiene, digan fuerte, amén. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Amén. Si el que está a su lado no lo ha encontrado, ayúdele a buscar. Cristo vive. Parece que algunas Biblias no ha traído Tesalonicenses, parecen algunas Biblias. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Ya lo encontró? ¿Ve? Si trajo, porque la Biblia viene incompleta. No puede faltar ni un libro. Tiene como prefacio: escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Padre que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, presento mi vida delante de ti y la vida de este tu pueblo, Señor, de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Padre, que con gozo y con alegría se han dado cita hasta tu casa, Señor. Te hemos cantado, te hemos adorado, hemos ofrendado, Dios mío. Ahora, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestros oídos, Padre, en total reverencia, para escuchar tu palabra, para atender a tu voz, Señor amado. Dios mío, que tu palabra ministre en nuestros corazones, que tu palabra, Señor, sea propicia a cada una de nuestras necesidades. Señor, afirma, anima, levanta, Señor, a tu pueblo. Si hay un hermano o una hermana está desanimado, Señor, tiene poca fuerza, que esta tu palabra lo aliente. Dios mío, Señor, a seguir adelante. En el nombre de Jesús, reprende toda fuerza contraria, reprende toda obra del enemigo, Señor, y usa mi vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria a Dios. Escogidos para salvación. La segunda epístola o la segunda carta a los tesalonicenses fue escrita aproximadamente entre el año 51 y el año 52 después de Cristo. Algunos miembros de la congregación en Tesalónica no tenían bien claro, hermano,
las palabras o las doctrinas no estaban bien entendidos en la palabra o en la enseñanza que el apóstol Pablo les llevó. Por eso es que el apóstol Pablo escribe la primera carta y la segunda carta despejando muchas dudas acerca de la venida del Señor, acerca del arrebatamiento, acerca de doctrina, acerca, hermano, de muchas cosas. Fueron escritas estas cartas inspiradas por el Espíritu Santo, hermano, a través del apóstol Pablo, quien les dio esta doctrina, esta base a la iglesia de Tesalónica, y que también ha servido de base para nuestra fe, para nuestras vidas. El apóstol Pablo llega a Tesalónica en su segundo viaje misionero. Recuerde que después que se convierte el apóstol Pablo, primero está con los judíos, pero el Señor, hermano, le prepara o le demanda una misión de ir a predicar a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Dios, a los que no tenían conocimiento de Jesucristo, que no sabían la verdad, que no sabían nada del Señor. Gente, hermano, atada, agobiada por el pecado. Dios levanta al apóstol Pablo con gran poder, hermano, y unción para ir y predicar a los gentiles, los que no eran del pueblo de Dios, los que no eran judíos. El apóstol Pablo entonces llega a la ciudad de Tesalónica en su segundo viaje misionero. Después, hermano, de venir de persecución, de venir de momentos duros, de pruebas, de ser encarcelado en Filipos. ¿Se acuerda, hermano, cuando el apóstol Pablo fue encarcelado en Filipos? Pablo y Silas fueron encarcelados por causa del evangelio, por causa de la verdad, por causa de la palabra. Hermano, fueron llevados a la mazmorra, hermano, allá en la ciudad de Filipos. Pero dice que a la medianoche Pablo y Silas entonaron un himno. No sé qué himno cantaban, hermano, pero se cree, hermano, pues, y uno dice, bueno, capaz que Pablo y Silas, en medio de su persecución, de su prueba, cantaban: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No sé qué himno, hermano, cantaban, o si no estaban cantando que ruzca el enemigo y que haga lo que quiera, pero esta obra nadie la va a detener. No sé qué himno cantaban, pero en medio de su dolor, en medio de su prueba, en medio de su aflicción, en medio de sus padecimientos por causa del evangelio, por causa de Cristo, cantaron un himno a medianoche. Dice, hermano, que comenzaron a cantar y los presos comenzaban a oír el cántico que salía de la cárcel, hermano, allí de ese cuartito donde estaba Pablo y Silas atados con cadenas y grilletes. Y estaban allí. Dice que cuando cantaron un himno, ¿qué pasó? Dice que vino un gran terremoto. Sobre la cárcel se estremecieron los cimientos, se estremeció la cárcel. Dice, hermano, que las cadenas se rompieron de todos los presos, que las puertas, hermano, las aulas, dice que se comenzaron a abrir, aleluya. Y Dios, una vez más, salvaguardó a sus siervos, el apóstol Pablo y también a Silas, que estaba acompañándolo, hermano. ¿Por qué? Porque todavía había largo camino que restaba en la predicación de salvar almas del apóstol Pablo. Después de Filipos, hermano, después de Filipos, de esa gran bendición también, porque en Filipos se fundó la iglesia de los filipenses, se fueron a Tesalonicense, llegaron a la ciudad de Tesalónica. Pablo y Silas llegaron allá, oh gloria al nombre de Jesús. Y la ciudad, hermano, de Tesalónica era una ciudad libre. Según la historia, la ciudad de Tesalónica eran administradas por gobernantes de la ciudad. Y era, dice, que una ciudad importante. Tenía, hermano, un centro comercial donde mucha gente, hermano, era una ciudad de comercio. Pero también era una ciudad llena de pecado, llena de idolatría. La ciudad, los habitantes de Tesalónica, hermano, adoraban a la diosa Afrodita, la diosa del amor, que por cierto en Corinto había un templo dedicado a la diosa Afrodita, hermano, con más de 1000 prostitutas en ese templo. Y también en Tesalónica adoraban a la diosa Afrodita, la diosa del amor.
también adoraban a Demeter, también a Zeus, a Artemisa, a Apolo, a Isis, a Serapi, a Dionisio y un montón de diablos, hermanos, que desde siempre han existido. Solo que ahora ya no se lo llaman Isis, ahora ya no se lo llaman Dionisio, ni Apolo, ni Afrodita. Ahora se le llama Pedro, Pablo, Buda, se lo llama San Felipe, San Bartolomé. Y así, hermano, el mismo perro con diferente collar. Que el Señor los reprenda. Que el Señor los reprenda. Entonces esta ciudad de Tesalónica era una ciudad idólatra. Era una ciudad pagana, con deidades, con dioses falsos, con deidades paganas. Pero hermano, donde abunda el pecado, ¿qué sobreabunda? Sobreabunda la gracia, sobreabunda el amor, sobreabunda la misericordia de Dios. Porque Cristo murió para salvar a todos los pecadores. Y esa misión se le encomienda al apóstol Pablo, y junto con Silas llegan a Tesalónica, hermano, a predicar el evangelio, a predicar la palabra, a hablarle de Cristo, de aquel que cambia y que puede salvar al hombre, de presentarle a aquel que había sido crucificado, pero que resucitó al tercer día y que ahora está vivo, y que, hermano, solamente en él el hombre puede hallar perdón de pecado, salvación y vida eterna. Entonces llegan a Tesalonicenses y mire lo que pasa. Acompáñeme al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, sin perderse allí de segunda de Tesalonicenses. Deje allí alguito para que no se pierda cuando otra vez volvamos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 1. Vamos a ver, hermano, cómo el apóstol Pablo llegó a Tesalónica. ¿Cómo era la ciudad? ¿Cómo llegó el evangelio? ¿Cómo se convirtieron esa gente? ¿Lo tienen todos? Digan amén. Tiene como prefacio el alboroto en Tesalónica. ¿Por qué el alboroto? Hermano, porque donde llegaban los siervos de Dios habían alboroto. La gente se alborotaba. Hermano, los gobernantes de la ciudad, gente que muchas veces usada por el diablo, se levantaba, se oponía. Era un rebulicio, hermano, el evangelio. Porque, hermano, causaba alboroto, porque las vidas se entregaban a Cristo y abandonaban el pecado. Pero mire qué dice. Pasando por Anfípolis y Apolonia, ¿llegaron a dónde? Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Una sinagoga es como un templo pequeño, es como un lugar de culto, amén, como una casa de oración, donde se reunían los judíos, hermanos, para leer la Torá, para leer la ley, y se reunían allí. Y dice que el apóstol Pablo dice que llegó a Tesalónica, donde había una sinagoga de ¿quiénes? De los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, es decir, por 3 sábados consecutivos. ¿Cuántos sábados? 3 sábados consecutivos. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Dice que discutía con ellos. La palabra discutir no es que peleaba, hermano, y que pasaba palabra, y que Pablo maldecía, y que Pablo golpeaba, no. Discutir, hermano, era enseñarle por las Sagradas Escrituras, refutarle, hermano, por las Sagradas Escrituras, hermano, aleluya, al Cristo en que ellos habían crucificado y que tenían que creer para perdón de pecados y para poder hallar salvación y vida eterna. Entonces dice que por 3 sábados consecutivos, dice que el apóstol Pablo, ¿qué hacía? Discutía con ellos. ¿Qué discutía? El verso 3. Declarando y exponiendo, mire, hermano, mire, predicando y enseñándole, dándoles a entender por medio de ¿qué? Por medio de las escrituras, es decir, por medio de la ley, por medio de los profetas, por medio, hermano, de Moisés, por medio del Antiguo Testamento que hasta ese entonces tenía. Dice que por medio de las escrituras le declaraba, les predicaba y les exponía que era necesario que el Cristo padeciese. Quizá el apóstol Pablo se lo llevó a Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 54, y se lo llevó, hermano, esos pasajes donde hablaba que Cristo, el Mesías, el Señor, iba a padecer, hermano, por nuestros pecados. Entonces dice que era necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos. Y que Jesús, ¿a quién predicaba Pablo? ¿A quién predicaba Pablo? A Jesús, a Cristo. Y dice, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el que nos puede ayudar, Él es el que nos puede libertar, Él es el que puede romper las cadenas, Él es el que puede hacer algo por tu vida, Él es el que puede hacer algo por tu familia, Él es el que puede hacer algo por tus hijos, Él es el que puede hacer algo por tu vida. Le refutaba exponiéndole por las sagradas escrituras que Jesús, hermano, era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. A su nombre sea la gloria. Mira, hermano, que el apóstol Pablo no predicaba a Cristo como un profeta más. Lo predicaba como el Señor, como el Salvador, como el Mesías, como el único camino, verdad y vida, como el único mediador entre Dios y los hombres. Lo predicaba, hermano, como el todo. Lo predicaba como el Dios vivo y real. Lo predicaba a Cristo Jesús, quien había salido al encuentro al mismo apóstol Pablo, quien él no creía en un tiempo atrás. Anunciaba y predicaba diciéndole a los de Tesalonicense que Cristo Jesús es el Mesías y el Salvador. Mire qué causó la predicación del apóstol Pablo ahí en Tesalónica, hermano, exponiendo por las sagradas escrituras, bajo la guianza, bajo la unción del Espíritu Santo. Porque estas palabras, hermano, no eran palabrerías cualquiera. Estas palabras que el apóstol Pablo dijo, hermano, eran inspiradas y salían con unción por la boca del apóstol Pablo. Y esto comenzaba a despertar y comenzaba a compugir los corazones de quienes oían el evangelio, de quienes oían la palabra. Y mire qué dice el verso 4. Y algunos de ellos, ¿qué pasó? Algunos de ellos creyeron. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos creen que hay poder en predicar el evangelio? ¿Cuántos creen que cuando se predica el evangelio y se anuncia de Cristo, hermano, quizás no todos, pero algunos van a creer? Algunos van a creer. Quizás no todos, pero unos poquitos van a creer. Y eso basta, hermano, y es suficiente, aleluya, para tener, hermano, aleluya, una gran satisfacción en el alma. Entonces, no fue en vano la predicación, no fue en vano el exponer, no fue en vano en el abrir la boca, en el anunciar a Cristo, no fue en vano. Hermano, el apóstol Pablo quizás fue, hermano, en su humanidad estaba preocupado. Quizás los judíos podían hacerle algo, porque, hermano, hablarle a un judío de que Cristo es el Mesías se llevaba problemas, se llevaba persecución. Pero no le importaba eso al apóstol Pablo. Hermano, es que cuando un cristiano tiene el fuego metido por dentro, cuando un cristiano tiene el Espíritu de Dios metido por dentro, no puede callar. No puede callar. Hermano, como Jeremías, cuando Jeremías estaba pasando y en su humanidad dijo, ya no hablaré, ya no predicaré más, porque lo único que recibo es, aleluya, maltrato, golpe, me meten en calabozo, ya no hablaré más. Pero no obstante, dice Jeremías, vino un fuego que se metió por dentro, que él quiso sufrirlo, que él quiso pararlo, pero no pudo. Eso había en el corazón del apóstol Pablo. Había, hermano, un fuego que ardía por las almas. Había un fuego que ardía por aquel pecador, por el perdido, por el que no tenía Cristo, por aquel hermano que vivía atado por las fuerzas del enemigo. Y eso lo motivaba. No importa que lo metieran a la cárcel de nuevo, no importa que lo metieran a la mazmorra. El apóstol Pablo sabía y decía, si me meten otra vez, aleluya, en la cárcel, así como en Filipo, aquí en Tesalónica, también Dios tiene poder para mandar un gran terremoto y abrir, aleluya, las puertas de la cárcel y sacarme para seguir predicando su palabra. Hermano, es que no nos podemos callar. No podemos acobardarnos, no podemos llenarnos de temor, no podemos llenarnos de miedo ante la situación, lo que pase o lo que venga. El cristiano verdadero, el cristiano que tiene a Cristo en su corazón, que tiene el Espíritu Santo, hay una llama que arde, hermano, por hablar. No importa si se mete en problemas, no importa si ya no le hablan, no importa si no lo quieren, no importa si ya no lo saludan, no importa, hermano, no importa.
No importa si tu familiar te deja de hablar. No importa si tu amigo te deja de hablar porque le hablaste de Cristo, le hablaste la verdad. No importa. Pero sabrán que hubo palabra de Jehová para su vida. Oh, gloria al Señor. Y quién sabe si Dios, hermano, lo puede tocar y se puede convertir. Hermano, hay muchas probabilidades porque la palabra es del Señor. Hay muchas probabilidades porque es el Espíritu Santo que convence. Entonces, ¿qué pasó ahí en Tesalónica? Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo. Oiga, hermoso, ¿verdad? Mire, hermano, Pablo era un misionero de misioneros. Oh, gloria al Señor. Pues, hermano, nosotros nos compartimos con la manada de apóstoles que han salido hoy en día. El último apóstol fue el apóstol Pablo, que él dijo: yo como un abortivo, el último de todos, el Señor me llamó para que fuese apóstol. Un apóstol, hermano, tiene que haber visto a Cristo. Tiene que ser un misionero. Tiene que operar en él los 9 dones del Espíritu Santo. Y dígame si en estos apóstoles falsos hay eso. No lo hay. Hermano, el apóstol Pablo era misionero de misionero. No mayor que Cristo, mucho menor que Cristo. Ahora, el apóstol Pablo predicó y dice que muchos creyeron, algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Ahora ya no eran 2, ahora eran algunos. ¿Y qué más dice? Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Mira, hermano, en Tesalónica, 3 prédicas, 3 semanas, 3 sábados que el apóstol Pablo habló el evangelio, hermano. Hubo un gran número de gente que se convirtió a Cristo. Hubieron griegos, hermano, no pocos. Hubieron mujeres que se convirtieron, aleluya. Esto es lo que causa el evangelio. Esto es lo que causa el evangelio. Pero el evangelio tiene que ir sazonado con unción y tiene que ir sazonado con tu testimonio. Porque el apóstol Pablo, hermano, tenía testimonio para hablar. Antes era, pero hace mucho tiempo que Cristo me cambió. Desde el tiempo que Cristo me cambió, tienen que ver testimonio. Y cuando hay testimonio, alabado sea el nombre de Jesús, hermano, le da, aleluya, más fuerza al mensaje del evangelio. Que qué importante, hermano, es el testimonio. Qué importante es el respaldo de Dios. Y que te conozcan como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, como un cristiano de verdad, como una cristiana de verdad, y no como una mentirosa, como un ladrón, como un alcahuete, hermano, como un fingidor. No, porque entonces no creerán. Alabado sea Dios, hermano, porque hay cristianos que ni la familia le cree, ni los de su casa le cree, ni sus hijos, ni su esposo le creen, porque la conocen o porque lo conocen. No tiene, hermano, aleluya, la autoridad para predicarle a sus tíos, a sus primos, porque lo conocen. Pero cuando hay testimonio, cuando verdaderamente hay un cambio, una transformación, hermano, que Cristo ha hecho, hermano, quizás tú no puedes saber mucha oratoria, homilética, hermenéutica, tu testimonio va a hablar. Y te van a preguntar: oye, tú sí que has cambiado de verdad. Tú eres otro, tú eres distinto. Dime qué pasó. Y solito vas a hablar: es que Cristo me cambió, Cristo me transformó, que esto me pasó, esto me sucedió. Y ese es, hermano, una de las razones, uno de los pilares fundamentales para que la obra de Dios crezca. Si usted no da testimonio, si yo no doy testimonio, hermano, no vamos a crecer. Dios no va a traer las almas. Dios no va a añadir las familias. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, la gente no quiere solamente palabrería. La gente quiere hechos, quiere verdad. La gente quiere ver verdaderamente qué Cristo ha hecho contigo. ¿Cómo te ha cambiado? Eras borracho y cómo no eres. Eso va a sorprender al mundano. Eras adúltero, ahora eres fiel. Eso va a sorprender y se van a dar cuenta que hay poder en el evangelio. Pero cuando no hay testimonio, cuando no hay una conversión verdadera, oh, gloria al Señor,
lo único que vas a causar es ser piedra de tropiezo. Lo único que vas a causar que hacer, aleluya, es que los demás, hermano, no lleguen a Cristo porque te miran a ti, un mal cristiano o una mala cristiana. Qué triste es eso. Qué triste, hermano, es que la gente o alguien conozca y sepa que eres cristiano y que asistes a una iglesia, pero que también conozca y sepa cosas, hermano, que no conviene de cristiano. El apóstol Pablo anunció, predicó el evangelio. ¿Y qué pasó después? Se añadieron, hermanos, se añadieron un buen número y andaban con él. Ya no eran dos, porque se unieron, dice, aleluya, algunos de los judíos, también griegos piadosos un gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, los judíos que no creían, porque algunos van a creer y otros no van a creer, y los que no van a creer, eso te van a acosar y te van a querer hacer la guerra. Aleluya. ¿Qué pasó? Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, es decir, a gente, hermano, ociosa por ahí, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad. Es decir, hermano, cogieron hombres ociosos para que difamaran al apóstol Pablo, para que difamaran a Silas, para que difamaran el evangelio, para que hablaran pestes, calumniar cosas que no eran verdad. Y eso, hermano, va a pasar. Eso hay, hermano. Por mucho que tú te guardes y por mucho fiel que tú seas a Dios, habrá, hermano, gente que no cree en el evangelio. Habrá gente blasfema que se va a poner y va a hablar mal de ti, va a hablar mal del evangelio. Pero Dios conocerá realmente la causa. Mientras yo dé testimonio, mientras yo me comporte como un verdadero cristiano, Dios peleará por mí y Dios al tiempo dará la razón. Entonces, hermano, dice que procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. ¿Y qué gritaban estas autoridades de la ciudad? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estaban en Filipos, estaban por allá, estaban por acá y ahora han llegado acá a Tesalónica. Estos que trastornan al mundo entero con su evangelio, con su Cristo, con su salvación, con su vida eterna. Hermano, es que el evangelio trastorna ciudades atadas por el diablo. Como le decían, estos que trastornan al mundo entero con su evangelio. Ya llegaron acá, ya llegaron a este barrio, ya llegaron a mi casa. Estos evangélicos locos, estos aleluya, ya llegaron acá. Oye, que este evangelio están regados por todos lados. Hasta en la sopa veo este evangélico. Oh, que nos vean hasta en el ceviche. A su nombre sea la gloria, hermano, porque Cristo trastorna las ciudades. Porque cuando Cristo, hermano, iba a un pueblo y una ciudad, la ciudad era trastornada, habían milagros, sanidades, los endemoniados eran libres, a su nombre sea la gloria. Porque el evangelio, hermano, el evangelio desenmascara las obras de las tinieblas. En una ocasión, hermano, el apóstol Pablo llegó a una ciudad y se le acabó el negocio a los brujos y a los hechiceros. Había un mago llamado Simón. Dice que tenía embobada a la gente de esa ciudad con su magia. Y llegó Felipe, a su nombre sea la gloria, a predicar el evangelio. Milagros, señales y maravillas que venían verdaderas de Dios y no como Simón, su magia trucha. Y cuando Simón vio, hermano, cómo había verdaderamente poder de verdad, que habían enfermos, endemoniados, libres, hermano, que era cosa maravillosa. Dice que Simón el mago se convirtió y hasta se bautizó. Aleluya. Y oyeron los apóstoles, hermanos, que allí en Samaria estaban sucediendo cosas maravillosas. Se estaban trastornando, aleluya, porque el evangelio había llegado a través de Felipe el evangelista. Y dice la palabra del Señor
que mandaron a Pedro y a Juan a que llegaran a Samaria, porque Felipe solo era evangelista. Ahora llegaba Pedro y Juan, hermanos, a dar doctrina, a discipular. Y dice que imponiendo las manos sobre ellos recibían al Espíritu Santo. Y hermano, y cuando vio Simón el mago que por las manos ponían y recibían el Espíritu Santo y recibían poder, recibían nuevas lenguas, esto cautivó. Y uy, esto está bueno, esto está mejor de lo que yo hacía con la magia que yo hacía. Esto es real, esto es verdadero, esto es verídico. Pero hermano, todavía Simón el mago no estaba bien convertido, porque se fue aparte a Pedro y a Juan y le dijo: ¿cuánto quieres de dinero para que me deje eso que tú tienes? Para que cuando yo ponga las manos también reciban el Espíritu Santo. ¿Cuánto cuesta eso? Amén. Y Pedro le dijo: arrepiéntete de esta tu maldad, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Como algunos apóstoles que dicen: a punta de dólar te meto al cielo. ¿Sí lo han escuchado a esa bruja loca? ¿Sí lo han escuchado? A punta de dólar te meto al cielo. Y el apóstol Pedro dijo: arrepiente de esta tu maldad, que has pensado que el don de Dios se compra con dinero. En prisiones de oscuridad veo que estás. Ora a Dios y arrepiéntete para que Dios tenga misericordia de ti. Y le dijo: por favor, oren por mí para que no me venga lo que me han dicho que puede venirme. Cuando llega el evangelio, cuando llega, hermano, el evangelio, gloria al nombre de Jesús, se acaba, hermano, el negocio del diablo. Cuando el apóstol Pablo llegó a una ciudad, no recuerdo si a Éfeso, y si estoy mal me corrige, y dice, hermano, que cuando llegó a una ciudad había una muchacha adivina que le daba grandes ganancias a sus amos por la adivinación. Pero cuando el apóstol Pablo pasaba, dice que esta muchacha le dijo: aquí, allá van varones verdaderos de Dios. Por primera vez el diablo habló verdad. Pero el apóstol Pablo, que tenía discernimiento, hermano, pudo discernir en el espíritu que en esa muchacha lo que había eran espíritus inmundos, demonios. Y cuando esa muchacha, hermano, el apóstol Pablo la reprendió: en el nombre de Jesús te reprendo. Y dice que, hermano, los demonios salieron de esa muchacha, y cuando se despertó ya no podía hacer ni brujería ni hechicería. Se había acabado, hermano, aleluya, porque ya los demonios se habían ido. Y dice que los amos de esa muchacha estaban bravos, furiosos, porque se les acabó, hermano, la platita por medio de brujería y de hechicería. ¿Qué le quiero dar a entender? Hermano, que cuando el evangelio llega a una ciudad, tiene que trastornar al hombre, al pecador, al borracho, al adúltero, al brujo, al hechicero, con el poder del evangelio. Y usted es el portador. Es a usted a quien Dios va a usar. Es a usted a quien Dios quiere levantar. Es a usted que Dios quiere, hermano, aleluya, glorificarse a través de usted. Pastores, que ese era el apóstol Pablo. Dios no hace acepción de personas. Hermano, hay que orar para que Dios te use a ti y me use a mí. Oh, gloria al Señor, para que cuando lleguemos a una casa, el diablo tenga que salir corriendo y esa casa, hermano, quede libre para la gloria de Dios. Porque, hermano, hay poder en el evangelio. Algunos creerán, otros no creerán, pero entre creen o no creen, Dios va a añadir almas, Dios va a añadir familias. Entonces, hermanos, dijeron: estos que trastornan al mundo entero también han venido de acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Estos hombres se levantaron, hermano, diciéndole: estos van en contra de César, van en contra del imperio romano, diciendo que hay otro rey y que ese otro rey se llama Jesús. No era mentira. Hay un rey de reyes y señor de señores llamado Jesús, que está sobre encima de cualquier rey, de cualquier presidente, de cualquier gobernante terrenal. Eso pasó en Tesalónica. Eso pasó en Tesalónica.
Pero el apóstol Pablo se tuvo que ir. Se tuvo que ir, hermano, porque se levantaron los hijos de Satanás. Se levantaron. Pero hermano, ya Dios había hecho una obra preciosa. Ya Dios había impactado. Ya Dios había convencido. Ya había un grupito de hermanos que estaban ahí con una fe firme en Cristo Jesús y que nadie lo iba a mover. El apóstol Pablo siguió haciendo su viaje misionero. Pero hermano, un tiempito después, el apóstol Pablo le envía cartas. Porque le llegan noticias de cómo está la iglesia. Le llegan noticias de cómo están esos hermanos ahí en Tesalónica. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la obra que están haciendo? Entonces, hermano, ahí vamos a segunda de Tesalonicense. Gloria al Señor. Estaba larga la introducción, ¿verdad? Cristo vive. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo se ve en la necesidad de escribirle, hermano, a los hermanos de Tesalónica para que su fe se afiance, se afirme, para que no desistan, para que avancen, para que continúen. Palabras de motivación, palabras acerca, hermano, de la venida de Cristo. Hermano, temas, gloria al nombre de Jesús, como el anticristo, como las señales de estar alerta, de estar preparados. Mensaje, hermano, de edificación, de exhortación, de sabiduría, inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia de Tesalónica. Pero he escogido estos versículos, hermano, porque el apóstol Pablo le escribe algo muy importante que usted y yo, hermano, tenemos que agarrarlo y no debemos olvidarnos. Y es que le dice: vosotros han sido escogidos para salvación. Dios ha tenido misericordia de ustedes. No fue mi voluntad por la cual yo llegué a Tesalónica, fue porque Dios me llevó. Y no fueron mis palabrerías, fue Dios y su palabra quien los convenció a través del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque ustedes, hermanos de Tesalónica, ustedes, hermanos de Jaramijó, Dios los ha escogido para salvación. Dios los ha llamado para salvación. Es decir que, hermano, el propósito y el fin de su alma y de mi alma y de todo aquel que viene a los pies de Cristo es para salvación, para vida eterna. No para perdición, no para condenación, no para que te quedes, no para que te condene. Hermano, el propósito con el que Dios ha mirado y ha fijado tus ojos en ti es porque Él te ha escogido para que seas salvo. Él te ha escogido para que tú reines con Él, hermano, aleluya, para que tú estés con Él donde Él ha ido a preparar moradas. Por eso es que dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Número 1, siempre, no importa si estás enfermo, no importa si no tengas plata, no importa cómo estés, no importa cómo estés, siempre debemos darle gracias a Dios. Siempre tienes que darle gracias a Dios. Siempre tienes que decirle: Señor, gracias porque me perdonaste. Gracias porque que haya sido de mi vida si tú no hayas llegado. Gracias, Señor, porque sacaste la venda de mis ojos. Gracias, Señor, porque me escogiste para salvación cuando estaba perdido, cuando era un muerto, un cadáver, Dios mío, andante. Señor, gracias por tener misericordia de mi vida, de la esposa, de mi familia, de mis hijos. Gracias, Señor, porque el evangelio llegó a mi vida, hermano. Dios dice a través del apóstol Pablo: siempre da gracias a Dios. Dale gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por lo bueno que Él ha sido contigo, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Porque si Dios, hermano, aleluya, haya sido justo, porque Él es más que justo, Él a ti y a mí nos haya pagado conforme a nuestros pecados, conforme a nuestras iniquidades. Él nos haya pagado conforme a lo que éramos. Pero su misericordia, hermano, su grande justicia, porque es más que justo, hermano, no nos pagó conforme a nuestros pecados, sino que nos perdonó, nos salvó y nos ha escogido para salvación.
Usted y yo, hermano, no somos cualquier cosa. Usted y yo no hemos sido escogidos para cualquier cosa. Usted y yo hemos sido escogidos, hermano, para lo más grandioso, lo más maravilloso, hermano, sobre la faz de la tierra. Hemos sido escogidos para salvación. Y por tanto, nunca te canses de darle gracias. Aunque las cosas parezcan lo contrario. Aunque no tengas trabajo, aunque no tengas dinero, aunque la nevera esté como el Polo Norte, agua por arriba, agua por abajo, porque hasta te da dañado, ni hielo te bota. Pero siempre dale gracias. Gracias, Señor. No tengo comida, pero tengo salvación. No tengo, Dios mío, Señor, quizás buena ropa y ando con la 21, Señor, pero tengo salvación. Gracias, Señor, Dios mío, no tengo plata, pero mi familia y mis hijos, Señor, tenemos salvación. Estamos bajo tu sombra, estamos bajo tu amparo. Gracias porque no tenemos, Dios mío, manjares deliciosos, pero tenemos, Dios mío, Señor, una carita frita. Tenemos, Dios mío, un arroz con huevito. Gracias, Señor, Dios mío, porque quizás, Dios mío, no tenemos grandeza, pero estamos sanos. Podemos caminar, podemos respirar, podemos trabajar, Señor. Gracias. Nunca te canses de darle gracias a Dios. Por eso que dice, hermano, la Biblia aquí, debemos dar siempre gracias a Dios. Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dale gracias porque Dios te escogió para salvación. Dale gracias porque no estás errante, perdido en el mundo, viviendo conforme a los deleites de la carne, quizás con tu matrimonio destruido, con tus hijos, hermanos, peor, aleluya. Dale gracias a Dios porque Él te ha escogido. Mira, hermano, mi familia es grande, Nomás por parte de padre Aragundi y Vera, hermano, somos muchos. Yo soy el primogénito de los hijos y primogénito de los nietos. Y la familia Vera y Aragundi, y Vera Ceballos, Aragundi Vera, Vera Aragundi, hermano, una vez al año siempre se reunían toditos, hermano. Y éramos como casi 500, hermano, entre nieto, hijo y todos. Y yo acordándome, hermano, de todos, Dios me escogió a mí para predicar su palabra. Hay algunos que sí son cristianos, pero de todos, Dios me miró a mí. Y no soy digno. Yo no era digno, pero Dios me escogió a mí. No sé qué Dios vio en mí, pero Dios me escogió a mí. De todos mis primos, de todos mis amigos, de todos, hermanos, de todos, Dios me escogió a mí para llevar su palabra, para predicar su evangelio. Dios me miró a mí. ¿Por qué no fue el otro? ¿Por qué no fue fulano? Quizás fue mejor y menos pecador. ¿Por qué Dios me miró a mí? Eso tienes que darte cuenta, que Dios te escogió a ti. Que no fue a tu primo, no fue a tu prima, no fue a otro, fue a ti. Porque te amó, porque ha tenido misericordia de ti. Y a través de ti Él se quiere glorificar para que otros tengan salvación. Oh, gloria a Dios para siempre. De todos nos escogió. Quizás tú dices, ¿y por qué a mí? ¿Por qué? Porque Dios se agradó de ti. No eras la más bonita, no eras la más agradable, no eras la que tenía más plata, no era la más insignificante, era la peor quizás de todas, pero Dios se agradó de ti. Porque nos amó con gran misericordia. Y no es que seamos mejores que los demás, es porque hemos quizás sido los peores. Pero Dios se agradó y nos escogió para salvación. Otros pueden tener plata, pueden tener, hermano, mansiones, doctorado y que no le falta, pero no tienen lo más importante, no tienen la salvación de su alma. Y usted y yo quizás no podemos tener grandes lujos, pero tenemos salvación. Ahora, si es que usted está seguro de que tiene salvación, no, usted es como David, que David dice, devuélveme el gozo de mi salvación porque había pecado. Pero por lo menos él estaba recuperando, diciendo, devuélvemelo. Pero hermano, hemos sido escogidos para salvación.
¿Y sabe cuál es la otra recomendación que da? Mire qué dice. Ya estamos por terminar. El versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué nos ha llamado? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor. ¿Y qué dice? Así que, hermanos, estad firmes. Ese era, hermano, el consejo. Esa era la palabra para los tesalónicos. Hermanos, estén firmes. ¿Sabe qué significa la palabra estar firme? Oh, gloria al Señor. Significa estar completamente fijo en algo. ¿Estás completamente fijo en Cristo Jesús? ¿Estás completamente cimentado en la roca inconmovible, inamovible? Estar firme significa estar completamente fijo en algo. No estar sujeto a cambio. Porque, hermano, el que está en Cristo no está sujeto a cambio de doctrina, a cambios, hermano, de enseñanza. Aleluya. Porque hemos recibido doctrina y enseñanza, la de nuestro Señor. No estamos sujetos a cambio, a una nueva revelación, a una nueva profecía, a una nueva. No, hermanos. No estamos sujetos a cambio. Estamos aquí fijos en la Biblia, en lo que Dios, su palabra, en los apóstoles, en los profetas, en lo que el Señor nos ha hablado. Fijos, hermano, sin sujeto a cambios. También, hermano, estar firme es ser de creencia y de resolución sólida. Tener convicción. Estar claros a quién le sirve. Estar claro a quién, hermano, usted le ama. Quién es su Señor, quién es su Salvador. Por quién usted ora, a quién usted le ora. Estar claro, tener convicciones. ¿Qué más? También, hermano, ser leal y ser fiel. Es estar estable, fuerte, que no se mueve ni vacila. Eso significa la palabra estar firmes. En otras palabras, el apóstol Pablo le dijo: quédense en fijo en donde han sido puestos, en las enseñanzas que les han sido dadas. No estén sujetos a ningún cambio. Si viene un falso profeta, si viene por allá alguien con nuevas revelaciones, no cambien la doctrina, no cambien la enseñanza, no cambien lo que Cristo Jesús os ha dado. ¿Qué más? En otras palabras le digo: tengan firmeza en su creencia, en quien ha creído, quién es Cristo para ustedes, y que tengan una resolución sólida, convincente de quién es Cristo para nosotros. Estén estables, estén fuertes, no se muevan ni vacilen con el evangelio que les ha sido entregado. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Mire cómo allí también el apóstol Pablo, hermano, les dice unas palabras respecto al hombre de pecado, al hijo de perdición, que algún momento ha de aparecer. Segunda de Tesalonicenses 2:1, allí cerquita. Todos tienen. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis, ¿qué dice? Mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En otras palabras, el Señor te dice a ti y me dice a mí: estar firmes. Quédate en el lugar donde Dios te ha puesto, en la palabra que Dios te ha dado, en la doctrina, sanas enseñanzas que Dios nos ha dado, basada, hermano, por la palabra de Dios. No doctrina de hombre, ni doctrina del movimiento misionero mundial. Doctrinas, hermano, que Cristo nos ha dejado a través de su palabra. A su nombre sea la gloria. No te dejes mover, no te dejes engañar, porque, hermano, la Biblia dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero que aún los escogidos iban a ser engañados. Por eso que dice: quédense firmes, no te dejes mover fácilmente por revelaciones, por sueños, hermano, porque hay algunos que tienen sueños que van en contra de la palabra de Dios. Tú mantente firme en la palabra,
No te dejes llevar por falsa profecía. No te dejes llevar, aleluya, por nuevos manuscritos, por nuevos, aleluya, por nuevos libros que aparecen, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En otras palabras, ustedes saben que Cristo viene pronto, saben que Cristo viene ya. No se dejen mover, párense en firme en la doctrina, párense firme en la enseñanza, no cedan, no den papaya al diablo, manténganse en firme en la sana doctrina, porque solamente así aseguraremos, hermanos, la salvación que Cristo Jesús, la cual nos ha escogido. ¿Por qué le digo, hermanos? Porque hay momentos que estamos viendo muy peligrosos, donde muchos se están dejando, hermanos, mover y engañar. En un tiempo estaban firmes, cimentados en la roca, y ahora, hermanos, ya andan por ahí las hermanitas con minifalda. Ya andan por ahí, hermanos, toda pintada el pelo de arcoíris, enseñando el ombligo, enseñando, hermanos, los senos. Andan por ahí, hermanos, pero un día estaban firmes, claro, en la palabra, que la mujer tenía que vestir con pudor y con modestia. No es que ahora hay una nueva revelación, es que he tenido un sueño, es que un profeta me dijo. No te dejes mover, no te dejes engañar, no te persuada, mantente firme en la doctrina de Cristo, aleluya. No es que me han dicho, pastor, que el movimiento misionero mundial, un profeta dice que ahí está el 666, MMM 666, que salgan todos de allí. No te dejes mover, sino tú esté claro en la palabra. Que lo que se enseña no es doctrina del movimiento misionero mundial, hermano, la doctrina de Cristo. Lo que se enseña es la palabra de Dios. Porque, hermano, en estos tiempos, lamentablemente, muchos van a ser engañados. Usted párese firme. ¿Por qué? Porque Dios te ha escogido a ti y a mí para salvación. No sea, aleluya, no sea que habiendo sido heraldo, tú mismo seas eliminado. No siendo que estés tan cerca de la salvación porque Cristo viene ya, tú te dejes mover y te dejes engañar por las obras del anticristo. Ponte sobre tu pie y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Ponte sobre